Ok. A continuación vamos a hablar con el doctor Cristian Cruz Silva. Si se encuentra acá, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, ingeniero. Muy buenas tardes. Ok, vamos a hacer una pequeña presentación antes de que empiece su exposición. Cristian Cruz Silva es un ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, colegiado y habilitado. Cuenta con muchos años de experiencia en plantas de producción de oro, plata, en las áreas de laboratorio químico metalúrgico, molienda, clasificación, lixiviación, absorción, desorción, electrowinning y fundición. Ha participado en proyectos mineros auríferos en Perú, Bolivia y Paraguay, manejo de simulación y control de procesos metalúrgicos, utilizando programas Minitab, Medicine, MATLAB, Simulink y JK Simet. En el ámbito profesional, es fundador de la empresa Consultoría Minera del Perú, SAC, con operaciones en Perú y actualmente responsable de producción de oro en Bolivia. El día de hoy nos va a acompañar con la ponencia titulada Ingeniería de Procesos en la Pequeña Minería del Oro. Adelante. Gracias. Bueno, quisiera preguntar si ven mi pantalla. Sí se ve. Ya. Bueno, ante todo, muy agradecido por la invitación. Bueno, en este caso voy a hablar más que todo el tema de procesos, ¿no? De lo que es en la pequeña minería de oro. Voy a hablar más que todo los casos fundamentales, lo que siempre se ve. Y bueno, lo que me ha tocado vivir como experiencia en Perú, caso de Paraguay y también, bueno, caso de Bolivia, ¿no? Bueno, en lo que es en este caso, como ven en pantalla, lo que se tiene hoy en día es minas de antimonio, estaño, ¿no? Donde prácticamente eh, lo principal es que aquí en Bolivia el oro va con el antimonio, ¿no? En lo que es la mineralogía. Bueno, también en presencia de estaño, pero lo que se tiene son relaves, ¿no? Que son acumulados por varios años, ¿no? Con contenidos de oro, ¿no? Que hace muchos años atrás no se han podido recuperar y por lo tanto no, aquellos tiempos no han sido rentables, ¿no? En este caso para los pequeños mineros y además para la minería artesana. También se puede ver poco conocimiento, bueno, en el caso de Bolivia, en hidrometalurgia de oro y plata. Por ejemplo, si comparamos con Perú, sabemos muy bien de que Perú es un país minero, ¿no? Lo cual yo vengo de ahí. Hay gran minería, por ejemplo, en el tema de Barrick, el tema de Yanacocha, y otras empresas mineras, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá, en la falta de conocimiento de los técnicos o los metalurgistas, prácticamente no ha generado ese plus, ¿no? Para poder dar en el punto, en el tema de investigación y generar rentabilidad para estos relaves que estaban acumulados por años, ¿no? Bueno, en el caso de Bolivia, el objetivo principal es la recuperación de oro a partir de los relaves que se ha obtenido del proceso de explotación de antimonio, ¿no? Que se han acumulado por varios años y que por lo tanto hasta la fecha se han ido oxidando. Entonces, este ha sido un proyecto ya que ha venido del año pasado y que hoy en día ya está dando sus frutos y por lo tanto ya se está produciendo, ¿no? Onzas de oro. Pero le voy a comentar más o menos de forma resumida, ¿no? Cómo ha ido esto en el tema de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el muestreo, las pruebas metalúrgicas, los resultados, ¿no? Estos resultados ayudan prácticamente al prediseño de planta, o también llamado planta piloto. Luego, escalamiento a planta. Y al final, en lo que todos esperamos, ¿no? El arranque y puesta en marcha, ¿no? Para poder obtener el retorno de la inversión que se ha hecho. Bueno, son condiciones de pruebas, ¿no? Es un relave eh, que tiene una característica de óxido y también de sulfuro. ¿Por qué? Porque cierta parte de estos relaves se han ido oxidando, ¿no? Con el tema de la lluvia, el ambiente donde está, ¿no? Y bueno, hay cierta parte de que tiene sulfuro, ¿no? Bueno, ahí enseñamos la granulometría.
molienda, ¿no? Que es 72.5% menos más 140. La acidez del relave más o menos un pH de 5. Esto puede variar, ¿por qué? Porque lo que pasa es que como son sulfuros, y por el tema de la lluvia, entrar en contacto de la lluvia genera agua ácida, ¿no? Entonces, por parte de esto, podría, de acuerdo a lo que hemos hecho pruebas, ha llegado con valores de 3, ¿no? Aún todavía es un más ácido. Tenemos la dilución, ¿no? Peso mineral y agua, ¿no? Bueno, al final de todo esto, es una prueba de cianuración que se hace en laboratorio. Eh, todos los metalurgistas o los ingenieros químicos también lo conocen, ¿no? Y al final, por ejemplo, de todo esto, de toda esta prueba, es que se ha obtenido este consumo de reactivos, ¿no? Bueno, en el caso para la cal, ¿no? 7.5 kilogramos por tonelada, cianuro que se usa normalmente en la minería. Bueno, también hay otros reactivos que no son convencionales, que están en competencia, ¿no? Con el cianuro, pero principal nosotros hemos usado cianuro, ¿no? Y bueno, lo que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Es un reactivo para poder eh, elevar la cinética, la lixiviación, para que la extracción de oro, o sea, del sólido, sea más rápida, ¿no? Bueno, al final hemos tenido una recuperación en el tiempo, más o menos que se llega a 70% en un tiempo de 30 horas. Como podemos ver, estos puntos, ¿no?, que sobresaltan es por la adición del peróxido. Lo que pasa es que el peróxido es un reactivo que al momento de ingresar a la pulpa libera molécula de oxígeno, y eso hace que genere que la lixiviación sea más rápida. Por eso es que estos puntos se levantan. O sea, el primer punto de acá, segundo y el tercero son donde se ha adicionado este reactivo, ¿no? Bueno, después del muestreo, o sea, un muestreo a través más o menos de una cuadrícula de, por decir, de 50.000 toneladas, ¿no?, de relave, al final se ha llegado a obtener esta recuperación, ¿no? Esta recuperación de oro y el consumo de reactivos que más o menos en la tabla 2 ustedes lo pueden ver, ¿no? Y esto porque es muy importante en la pequeña minería, ¿no? Porque yo me centro en la pequeña minería y no en la gran minería. Lo que pasa es que en la pequeña minería a veces el tema de inversión es muy complicada, ¿no? No hay, a veces los inversionistas, por falta de conocimiento, no toman mucha importancia a esto, ¿no? Estas pruebas, sino simplemente en la minería artesanal lo hacen de forma empírica, ¿no? Entonces, esto genera un plus, más que todo, para que los inversionistas eh, puedan tener esa facilidad y hacer las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones financieras a pequeña escala, por decirlo así, para poder asegurar un proyecto, ¿no? Bueno, entonces, en todo este caso, al momento de nosotros obtener el resultado del laboratorio, lo que nosotros evaluamos son ya el diseño de la planta, pues, ¿no? El tema de las bombas, de los molinos, hidrociclones, todo lo que se puede ver en una planta de gran minería. El mismo objetivo de funcionamiento de los equipos también se cumple para una pequeña o una minería artesanal. Entonces, los resultados nos conlleva a tener eso, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de residencia a partir del laboratorio, los consumos de reactivos que más o menos en la tabla anterior les mostré, el tema del carbón activado, ¿no?, que bueno, en la pequeña minería de oro es más rentable que usar el proceso Merry-Crowe. La absorción, la desorción, reactivación, son procesos que normalmente nosotros como metalurgistas conocemos, ¿no?, en las plantas metalúrgicas, ya sean a escala pequeña, como es el caso, y también a gran minería, ¿no? Flujos de pulpa, densidad de pulpa, y lo más importante, ¿no?, lo que hoy en día es un recurso, que siempre es un recurso, ¿no?, pero es un gran problema de conflicto social en el tema del agua, ¿no?, el balance de agua. Bueno, y abajo, como yo señalo también, el tamaño óptimo de bola, esto ya es parte ya de la ingeniería de diseño, ¿no? Collar de bola, reposición de bolas para los molinos, la molienda, remolienda, y lo que les decía también los hidrociclones, ¿no? Y parte también lo que es la parte eléctrica, ¿no? Porque
mucho a veces en la pequeña minería no hay muchos profesionales por el tema de inversión, como decía, ¿no? Entonces, a veces el metalurgista tiene que ser esta parte, ¿no? Pero cuando se conoce bien el negocio, entonces se integran varias disciplinas, ¿no? La ingeniería mecánica, la eléctrica, la metalurgista, o también la ingeniería química, ¿no? Bueno, ¿por qué a veces digo, ¿no? ¿Por qué no usar softwares de simulación en pequeñas plantas, ¿no? En pequeña minería, o sea, minería artesanal también? Por ejemplo, esto es un software que es el JK Siemens, que se ha usado para hacer el balance de sólidos, balance de agua, ¿no? Para más o menos yo predecir cuánto de agua voy a requerir mi proceso, ¿no? O sea, cuántos metros cúbicos por hora, cuántos metros cúbicos por hora, cuánto va a ser, por ejemplo, el tema de requerimiento de agua fresca, recirculación de agua y todo eso, ¿no? Bueno, esto es un software que también usa la gran minería, ¿no? Las empresas de plantas concentradoras, ¿no? Y también sirve para el diseño de equipos, ¿no? Bueno, al final nosotros, luego de pasar el prediseño, ¿no? Tenemos el arranque, ¿no? El arranque del puesta en marcha, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver un análisis estadístico de la ley de cabeza de oro, ¿no? Pero más o menos para entender la ley de cabeza de oro es más o menos la cantidad de oro que puede haber en una tonelada de mineral, ¿no? Por decir, si yo digo 10 gramos por tonelada, estaría hablando de que en una tonelada de mineral hay 10 gramos de oro, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros hemos tenido una evaluación de varias muestras, ¿no? Trabajando con laboratorio, una ley promedio 3.36, ¿no? Y una desviación estándar 0.44. Esto más o menos nos puede dar una señal que podemos obtener siguiendo, muestreando, más o menos los diques de cola, los relaves, podríamos llegar a tener, por decir, hasta 4 gramos por tonelada, ¿no? Y también podría ser menos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este análisis de ley de oro, ¿no? Porque este análisis de ley de oro dar también más o menos un bosquejo de cómo va a impactar el proyecto, ¿no? El proyecto a escala pequeña, ¿no? Por ejemplo, si tengo una ley mineral, por decir, de 5, voy a tener un retorno mayor, ¿no? Y de repente puedo decir, bueno, esta planta está diseñada solamente para recibir hasta la menor ley, por lo menos de 2.8 gramos por tonelada, ¿no? Entonces, esto nos genera más o menos un análisis estadístico para poder asegurar la inversión de los pequeños mineros, ¿no? Eh, en lo que es arranque, ya he puesto en marcha en la operación más o menos, esto también es algo muy importante, o sea, la ley de oro en el relato, o sea, quiere decir la ley de oro de lo que ha pasado después de todo el proceso, cuánto aún todavía queda de oro en ese sólido que sale de la planta, porque siempre todos los procesos nunca son 100% eficientes, ¿no? Nunca se recupera al 100%. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos analizar el porcentaje de malla. El porcentaje de malla quiere decir de cuánto fino estoy moliendo en el molino. Entonces, mientras más fino sea la molienda, la ley de oro es más baja, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tratando de recuperar eh, todos los contenidos de oro que pueda tener en el mineral, ¿no? O en este caso en el relave, ¿no? Entonces, nosotros podemos eh, armar correlaciones, ¿no? Armar modelos de que puedan predecir en este caso la ley de oro en el relave, ¿no? Simplemente obteniendo como dato el porcentaje de menomalla 140, ¿no? Eso ya compete más que todo a los ingenieros para poder generar modelos, ¿no? Bueno, esos modelos en la pequeña minería lo llamaría así yo, ¿no? Porque en la gran minería ya no le llamaría así, sino le llamaría el modelamiento geometalúrgico, ¿no? Para poder eh, tener acerca modelos para que para poder predecir recuperaciones, y esto también ayuda al análisis financiero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un modelo, yo puedo decir cuánto va a ser de repente en el siguiente mes mi retorno, ¿no? Mi producción de oro, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, como pueden ver, en la parte de abajo, señalamos más o menos el relave, el oro en el relave.
y en la parte izquierda, en el eje Y, la recuperación, ¿no? O sea, mientras más la ley de oro sea más pequeña en lo que sale de la planta, en lo que queda en la planta, en el sólido, las recuperaciones son más altas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto en el tema de recuperación? Si yo recupero más, significa que yo voy a tener más cantidad de oro cosechado o producido en el mes. Entonces, si yo evalúo con el tema del precio de la onza de oro, que creo que está en $1.950, o creo que ha bajado un poco, entonces yo ya puedo predecir de que cuánto más o menos voy a poder liquidar, ¿no? En este mes o en el presente mes, ¿no? Y armar en este caso mi plan de producción, ¿no? Bueno, esto es más que todo la recuperación de oro en lixiviación. Esto quiere decir más o menos, en este caso, que más o menos que el 80% de las muestras que yo tengo puedo obtener casi más del 80% de recuperación de oro. Si yo digo, en este caso me fijo en el 50% de todas las muestras que tengo de la planta que he analizado, voy a tener más o menos un 77% de recuperación, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, eso va a impactar mucho en el tema de que cómo yo puedo hacer mi análisis financiero, ¿no? Y también predecir, ¿no? Si es rentable mi proyecto, ¿no? Eso es lo que más, como los inversionistas en la pequeña minería, lo que buscan, ¿no? Es un buen retorno. Bueno, acá también esto ya tiene que ver con el proceso de que el oro que está en la solución, o sea, en el líquido, se pasa al carbón activado, ¿no? Tenemos ley de oro en la solución pregna, que significa oro cargado, preñado, carbón cargado, preñado, o barra en que es solución pobre, ¿no? También podemos hacer un análisis estadístico, ¿no? Para ver más o menos cómo está mi desviación estándar, ¿no es cierto? Bueno, y también la eficiencia de absorción, ¿no? Porque, a ver, más o menos para los que no conocen mucho el tema del proceso de oro, involucra varias etapas, ¿no? Entonces, lo que yo más o menos acá estoy mostrando son etapas de forma resumida para poder entenderla, ¿no? Y bueno, esto más o menos es la planta que hoy en día se está trabajando, ¿no? Es una planta, yo diría, pequeña minería, ¿no? Que se le está dando, por ejemplo, rentabilidad a los relaves de que están acumulados por varios años, ¿no? Por varios años. Eso más que todo es el caso de este país, ¿no? De que se ha dado esa rentabilidad, esa salida, ¿no? Porque tenía muchos problemas de acumulación de tantas colas de tantos años con oro que están ahí, que, o sea, que darles, como dice, una salida y generar, ¿no? Generar más que todo los ingresos, ¿no? Pero en este caso para los pequeños mineros, ¿no? Bueno, en el caso de Paraguay, más que todo es dos puntos muy importantes: el tema del laboratorio, de cómo mejorar el tema de producción de oro, ¿no? Y lo otro es el modelamiento, ¿no? Cómo generar modelos para poder predecir el tema de la producción de onzas por oro, ¿no? Bueno, en el caso de Paraguay, más o menos le cuento, es un país que yo diría que no es minero, pero aún así eh, se tiene esa forma de trabajo más diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque los yacimientos son diferentes, son principalmente de óxido, ¿no? Oro en óxidos. Falta de conocimiento en plantas metalúrgicas, eso es el panorama de ellos. No hay casi estudios geológicos, minerales oxidados dóciles, bajo consumo de reactivos. Cuando más o menos digo bajo consumo de reactivos se refiere al cianuro, a la cal, y otros reactivos que involucran en el proceso de producción de oro, ¿no? ¿Y qué me quiere decir cuando es bajo consumo de reactivos? Es que el costo de producción es más bajo, ¿no? Entonces, yo puedo producir cantidad de oro con costos de producción más bajos, ¿no? Y eso es es algo positivo, ¿no? Para el tema de inversión. Y hay una mínima inversión minera, ¿no? Que más o menos ahí, aún todavía, y yo creo que en varios países aún usan el mercurio, ¿no? Como con a como una amalgama, ¿no? Entonces, todavía no han cambiado el chip, pero yo creo que
como les decía, ¿no? La ingeniería, si implementamos ingeniería de procesos a nivel de esas escalas mineras, yo creo que cambiaría todo eso, ¿no? Bueno, acá el objetivo fue, en Paraguay, mejorar la cinética de lixiviación, ¿no? O sea, por decir, ¿no? Más o menos para entender esta parte, quiere decir, hoy en día yo puedo extraer oro en 48 horas, ¿no? En 96, que lo normalmente es, ¿no? Cuando yo digo mejorar la cinética, por decir, si lo hacía en 96 horas el tema de lixiviación, agregando otros reactivos, lo podría hacer simplemente en 60 horas, en 48. ¿Qué va a impactar esto? En que la producción de oro va a ser más rápida, ¿no? Entonces, por decir, si en los pequeños mineros, o en la minería artesanal, por decir, se producía 10 kilos de oro, 10 kilos de oro al mes, entonces el otro mes hago mi cinética más rápida, entonces podría producir 15 kilos de oro, o sea, 5 kilos de oro adicionales. Que eso para un pequeño minero o un minero artesanal es bastante dinero, ¿no? Es bastante. Entonces, por ese lado va este primer objetivo, ¿no? El segundo objetivo ha sido determinar modelos, ¿no? Determinar modelos, implantar más o menos lo que pueden hacer la gran minería con modelos geometalúrgicos. ¿Por qué no hacerlo esa misma filosofía en la pequeña minería, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo en este caso, ¿no? Determinar el modelo de recuperación, el proceso Higlinski para cuantificar producción y cinética de lixiviación. Bueno, acá en esta tabla 5 podemos ver las pruebas, ¿no? T1, T2, T3, T4, T5, donde solamente el modo de evaluar la variable, en este caso el peróxido de hidrógeno, el que va a oxigenar a la lixiviación para que la cinética sea más rápida, ha ido variando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el T1 no agregué nada, o sea, es una lixiviación convencional nada más. Luego en el T2 0.2 mililitros y así, ¿no? Hasta el T5 0.75, ¿no? Bueno, y estas son las condiciones de lixiviación a 4 horas, ¿no? A nivel de laboratorio, para luego obtener más o menos estos resultados, ¿no? Lo que vemos acá en la gráfica 6 es AU, o sea, oro en solución pregna, o sea, quiere decir el oro que estaba en el sólido, en el mineral, por el efecto del cianuro y el peróxido de hidrógeno adicionado, se ha extraído del sólido y se la llevaba hacia el líquido, ¿no? En la solución. Entonces, se ha tomado muestra de ese líquido y se ha llevado al laboratorio y por absorción atómica, en un equipo Perkin-Ehlmann, se ha leído la concentración de oro, de cuánto se ha extraído, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá, para 0 ml, o sea, no ha agregado nada, más o menos se ha obtenido 0.8 ppm de oro, ¿no? Agregando 0.20 prácticamente el contenido es casi lo mismo, ¿no? No hay mucho impacto. Pero si agregamos 0.375, es bastante elevado, ¿no? O sea, en el mismo tiempo prácticamente se elevaba hasta 1.3 ppm, ¿no? Entonces, esa diferencia de, por ejemplo, cuando se usa 0 ml y comparado con 0.375, esa diferencia va a impactar bastante. ¿Por qué? Eso quiere decir que estoy produciendo más oro en el mismo tiempo, ¿no? Más oro en el mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, si yo mejoro esa cinética de lixiviación, quiere decir de que yo voy a tener una buena liquidación cerrando al mes, ¿no? Ahora, por ejemplo, si esta forma de mejora, y siempre hay mejoras en el tema de la gran minería, el simplemente pasar de, de esos decimales, esos pequeños números, en la gran minería es bastante, ¿cómo le puedo decir? Es bastante positivo. ¿Por qué? Más o menos para que tengan una idea. El flujo de agua de solución que se maneja, por ejemplo, en una planta de 30 toneladas día o de 50, es por decir, ¿no? De 2 a 3 metros cúbicos por hora de agua. Y en esa agua va a estar, en este caso, el oro, ¿no? Lixiviado. Pero si vamos a la gran minería, ellos manejan
Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Yanacocha, en Perú, más o menos de 2.200 metros cúbicos por hora. Es bastante, ¿no? Entonces, el mejorar, por ejemplo, en un 1% o 0.5% en la gran minería es bastante positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se manejan grandes tonelajes y eso hace que genera de que la mejora de un número tan pequeño de porcentaje va a generar rentabilidad para la organización, ¿no? Bueno, agregando más reactivo, ¿no? Podemos obtener de que no mejora, ¿no? Llega a un punto de que simplemente es más bajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque lo que pasa es que el reactivo peróxido de hidrógeno, cuando está en muchas concentraciones, ¿no? Lo que hace es al cianuro atacarle, ¿no? Formar un cianato, y ese cianato ya no lixidia oro, por lo tanto, eh, la cianuración ya no se va a ver afectada positivamente, ¿no? Sino negativamente. Y esto es más o menos lo que se consiguió en este estudio, ¿no? Esa parte. Bueno, y al final, como les decía, ¿no? El tema del cianuro libre, o sea, el cianuro que disminuye, ¿no? Conforme pase el tiempo tiene que disminuir, ¿por qué? Porque se va consumiendo al momento de extraer el oro, ¿no? Se va consumiendo. Y como podemos ver, a 0.75 es el consumo más bajo que se puede tener, ¿no? O sea, baja la concentración prácticamente de 160 hasta 70 ppm, ¿no? Eso quiere decir que se ha consumido ese reactivo. Bueno, estos casos son muy importantes en el modelo de recuperación. ¿Por qué? Porque no hay que verlo solamente por el tema de ingeniería de procesos, sino también lo que hacen hoy en día para el tema en las plantas grandes. Esto también se usa para los modelos geometalúrgicos, ¿no? Para poder para hacer balances financieros cada mes, porque justamente con esto se trabaja con el área de finanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque este modelo que yo he obtenido, o sea, podemos ver que el experimental son obtenidos de las pruebas de laboratorio, prueba en columna. Y lo celeste es el modelo que más o menos me puede representar eso, o sea, ese mineral, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Hallar un modelo para cada, por ejemplo, lo que se hace en la gran minería son por bloques, ¿no? Lo que hace el geólogo, todo eso, ¿no? Eh, Cada bloque, por decirlo así, tiene una característica diferente. ¿Y qué le da esa característica diferente? Le da el mineral, ¿no? Porque yo puedo lixiviar un mineral oxidado a diferentes condiciones y un mineral sulfurado a diferentes condiciones. O también lo que hoy en día existe, como se dice, ¿no? Cada año que pasa la mina se encuentra las leyes más bajas, minerales más difíciles de tratar. Y en este caso del oro y la plata se habla principalmente de los minerales refractarios, ¿no? Entonces, generamos modelos. ¿Para qué? Para poder asegurar la inversión y predecir cuánto debe, por ejemplo, si tengo 50.000 toneladas de estas 50.000 toneladas, ¿cuánto de oro voy a obtener? Lo que siempre algunos se preguntan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pequeños mineros, ¿no? Entonces, con este modelo yo puedo, ¿no? A partir del laboratorio yo puedo tener un modelo y este mismo modelo yo puedo escalarlo hacia una planta, ¿no? Por decir, acá yo en la recuperación, prueba en columna, por decir, he usado 120 kilos de mineral, ¿no? Pero yo he corrido pruebas y llegaba a un modelo, como este de acá, ¿no? El R max significa la recuperación máxima que yo puedo obtener de ese mineral, y el K es un coeficiente cinético que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, si yo esto escalo, por decir, ya no voy a lixiviar 120 kilos, sino voy a lixiviar 50.000 toneladas, entonces yo puedo eh, predecir con este modelo más o menos en cuánto tiempo voy a poder lixiviar, por ejemplo, en el tiempo de 20 días, cuánto de oro voy a recuperar, cuántas onzas, entonces hago mi planificación de proceso, ¿no? Pero en este caso, normalmente en los pequeños mineros no lo usan, no lo conocen. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es agarrar, eh, apilar el mineral, por decir 10.000, 15.000 toneladas, y lixiviarlo, ¿no? No hay ni siquiera ese estudio, ese preestudio para ese mineral, ¿no? Porque a veces dicen, no, el mineral A se trata lo mismo que el mineral B. Entonces no es así.
Entonces, esto me genera más confianza y poder predecir mi recuperación, ¿no? Entonces, yo valido el modelo, ¿no? Con mi modelo y con el experimental, y puedo ir, como se dice, prediciendo recuperación, ¿no? Y bueno, a partir de este modelo, del R, a ver, más o menos para que lo puedan buscar los más interesados, este modelo es el modelo de García-Zulle, que también se lo usa en plantas concentradoras para lo que es flotación de cobre, plomo, molibdeno, también se usa también para las plantas de oro, ¿no? Bueno, en este caso, a partir de ese modelo, yo ya estoy prediciendo lo que es la ley de oro en el líquido, en lo que es en la planta. ¿Ya? Por ejemplo, este es mis datos experimentales dados por laboratorio, ¿no? De color anaranjado, y más o menos el modelo que yo he obtenido, ¿no? En la lámina anterior, yo puedo también a partir de ese modelo poder calcular más o menos cuánto va a ser la ley de oro en el primer día que va a caer la primera gota en la poza de solución rica, ¿no? Entonces, más o menos, como ustedes pueden ver ahí, eh, tiene más o menos semejanza, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué casi no es igual? Porque lo que pasa es que en laboratorio las variables uno puede controlar, ¿no? Cuando se hace esta prueba en columna, eh, normalmente se hace bajo un techo, no le cae la lluvia, controlas el riego, el flujo de líquido de solución que tiene que entrar al mineral, lo controlas, tienes el peso exacto, tienes, como se dice, todo bien controladito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la lluvia lo puedes controlar en una planta a cielo abierto? No se puede, ¿no? Y peor todavía, en lo que es en la pequeña minería, eh, no hay control, ¿no? En el tema del pH, del líquido, eso, ¿no? El tema de la evaporación. Entonces, por eso es que varía bastante, ¿no? Varía bastante. Pero lo de bueno es que ya se puede predecir más o menos cuánto va a ser la primera, eh, como se dice, la primera concentración cuando va a caer la primera gota, ¿no? De lo que es el oro lixiviano, ¿no? Bueno, y esto es muy importante. Acá entra ya la parte de finanzas y el tema de planta, ¿no? O sea, con el modelo yo ya puedo predecir cuántas onzas acumuladas y cuántas onzas por día. Por ejemplo, la gráfica de color celeste es las onzas acumuladas en todo el tiempo de lixiviación, prácticamente 60 días. Y la gráfica de color anaranjada son las onzas diarias que está saliendo de la lixiviación. Por decir, ¿no? Si yo tengo diario unas 30 onzas y multiplico por la cantidad del precio de oro que es hoy día, supongamos que es $1.200 la onza, ya más o menos tengo la cantidad de dinero, de flujo de dinero que tenemos por día, ¿no? Por día, por semana y por mes. Bueno, y al final esto genera más confianza, ¿para qué? Para que cuando se decida, por decir, llevar el mineral de la mina hacia la planta, decir de que tal mineral sí va a ir a la planta, tal mineral no. ¿Por qué? Porque hay minerales que sí se pueden lixiviar de forma normal, por decirlo así, para que me entiendan, y hay otros minerales que no. Entonces, si nosotros ponemos en las pilas o las plantas de lixiviación en tanques minerales que son difíciles de lixiviar, o también podrían ser refractarios, entonces voy a tener pérdidas. Voy a tener pérdidas. Entonces, esto ya me predice, ¿no? Entonces, ya hago mi plan de producción, digo, de tal sección, ese mineral a la planta, de tal sección, no. O también lo que puedo hacer de repente, ¿no? Si es de alta ley y tengo otro mineral de baja ley, lo puedo mezclar para tener una ley intermedia y darle ese plus a la planta para que siga produciendo, siga produciendo, siga produciendo y mantener, como dice el tema de producción, en los niveles indicados, ¿no? Y esto más o menos ya es el efecto de riego, ¿no? Lo que se riega en las pilas, ¿no? Que nos ayuda bastante también el tema del modelo para poder yo, si estoy regando por decir la pila a 15, a un flujo de 15 litros hora por metro cuadrado, hasta cierto punto donde indica la flecha y de repente cambio a 6, lo que va a pasar es esto, ¿no?
que la ley de oro en el líquido va a subir un poquito, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve esto? Esto sirve más que todo cuando es proceso de Merry-Crowe, ¿no? Cuando se usa el polvo de zinc, y simplemente estos procesos evitan diluciones, ¿no? Porque ya cuando hay oro diluido en la solución, es muy ineficiente, ¿no? Bueno, esa es una forma de cómo impacta en la ingeniería, ¿no? Bueno, y esto es más que todo la planta el panorama de Paraguay, ¿no? La parte derecha es la planta de lixiviación, ¿no? Y en la parte izquierda es lo que es son las pozas PLS, ¿no? Estos son líquidos de soluciones, son soluciones cargadas con oro, ¿no? Que van a entrar en estas columnitas que tiene carbón activado, y el oro que está acá se va a pasar acá, ¿no? Para entenderlo de esa forma. Bueno, ya hablando del tema de oro, caso de Bolivia, caso de Paraguay, en el caso de Perú es algo un poco, no he entrado mucho en el tema de oro, pero sí en el tema de lo que es el agua, ¿no? El tratamiento de agua de mina. Bueno, en este caso, la solución Barren. La solución Barren hay que entenderla, es un líquido, ¿cómo les puedo decir? Un líquido de que subproducto, ¿no? Que está cargado con metales pesados. Y justamente eso es esos metales pesados son los que, el problema, por ejemplo, en las gran minerías, ¿no? Cuando no hay muchos controles, buenos controles, generan los conflictos sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de cadmio, arsénico, ¿no? Entonces, esas soluciones Barren tienen esos metales, como cobre, fierro, zinc, arsénico, ¿no? Etcétera. Entonces, el objetivo en el caso de Perú se trabajó para una empresa de Arequipa, ¿no? Una empresa de Arequipa que trabaja también en el proceso de oro, en la pequeña minería, más o menos creo que trabaja entre 150 a 200 toneladas al día. Entonces el objetivo de ellos era el agua, el espejo de agua que estaba en su reladera, tratarla, ¿no? Para poder reusar. Y lo otro era eliminar los metales pesados. ¿Por qué? El principal metal pesado que había ahí era el cobre, ¿no? El cobre. En este caso el cobre tenía dos problemas. El tema por medio ambiente y el tema por proceso. ¿Por qué? Porque este cobre que nuevamente metían a la planta, nuevamente se pegaba al carbón, se absorbía, por decirlo así. Y esto generaba problemas en el oro. ¿Por qué? Se absorbía cobre al carbón activado, pero no dejaba espacios para el oro, ¿no? Entonces, al no dejar espacios activos el carbón activado para el oro, lo que pasaba es que ellos lixiviaban y el oro que debería quedarse en el carbón, no, cierta parte se iba nuevamente a las reladeras, entonces estaban perdiendo dinero, ¿no? Entonces, ellos querían más o menos un estudio, ¿no? A nivel laboratorio para poder, como dice, tratar de solucionar dos cosas, ¿no? El tema del agua, de reusar agua, y lo otro, el tema del cobre, ¿no? Bueno, se hizo las pruebas en resinas de intercambio iónico, ¿no? Y el otro punto dice identificar condiciones necesarias del proceso de intercambio iónico a partir de la solución Barren para obtener una solución tratada, y como les decía, ¿no? Es agua recirculada al proceso. Bueno, este procedimiento, bueno, se hizo en 4 etapas. El muestreo de solución Barren se llevó a Lima, en Perú. Se hizo las pruebas de intercambio iónico, resultados, y lo que se hacía, escalamiento a planta, ¿no? Presentar la propuesta de lo que yo he hecho en laboratorio, por decirlo así, cómo eso lo puedo plasmar ya a flujos más grandes, ¿no? A escala plana. Más o menos, la ley de solución, ¿no? De los metales como cobre, fierro y zinc en ese líquido, ¿no? Estaba bordeando por lo menos para cobre 1600, fierro 71.5 y para zinc 48.39. Entonces, se muestreó esta solución y lo que se hizo fue lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en estas columnitas son columnas para poder agregar acá más o menos la resina, son como unas bolitas, así como los huevitos del pescado, así, son pequeñas bolitas, y se arma una cama acá. Entonces la solución Barren va a entrar acá arriba, va a vaciar y va a pasar, va a entrar en contacto con la resina, y al final va a salir una solución tratada, ¿no? Bueno, que obviamente involucra
procesos químicos, ¿no? Bueno, no lo voy a detallar tanto eso, pero lo que sí podemos entender de esto, de que al final se obtiene una solución tratada y libre de, en este caso, de los metales de cobre y fierro, ¿no? Con concentraciones muy bajas, ¿no? Bueno, en este caso los resultados que se obtuvieron ha sido lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? La ley, o sea, el cobre, el fierro y el zinc, lo que es en esta solución, entran con alto contenido, pero al final, o sea, luego de la solución tratada, tenemos, por decir, la más mínima que hemos obtenido ha sido 3.68 ppm para cobre, 2 para fierro y casi nada para zinc, ¿no? Y esto más o menos para poder entenderlo, ¿cómo se vería, no? Esto es ya de forma numérica, pero más o menos graficando, sería esto, ¿no? En la parte izquierda vemos la solución Barren. Normalmente las soluciones Barren en procesos de oro siempre son bien amarillas, ¿no? Por presencia de fierro, ¿no? Y metales pesados, ¿no? Cobre, zinc, ¿no? Y a la parte derecha tenemos la solución tratada, ¿no? Vemos un agua clarificada, ¿no? Que ya tiene menor contenido de metales pesados, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que genera este proceso, ¿no? Proceso de intercambio iónico, ¿no? Tenemos una solución, por decir, contaminada, y al final tenemos una solución tratada, ¿no? A la parte derecha. Es como que si estuviéramos clarificando nuestra agua, ¿no? O sea, por decir, tenemos los experimentos caseros, ¿no? Que se hacen, ¿no? Clarificar el agua, un filtro, entra agua, por decir, turbia, y entra por un filtro y se haga una agua cristalina, ¿no? Pero en este caso, lo principal de esto es que los metales pesados, ¿no? Han disminuido, ¿no? Normalmente, en este caso, lo que se obtenía en las pruebas para disminución de cobre estaba bordeando hasta 99% de remoción, ¿no? Para fierro, 97, 95, y el zinc sí era prácticamente al 99%, 99.9%, ¿no? Y al final, para ya terminar, ir cerrando esto, es la propuesta de planta, ¿no? O sea, ustedes han visto ahí en una pequeña columnita, cómo es que lo puedo tratar en planta, ¿no? Como un proceso ya para poder tratar, en este caso, el objetivo era entre 10 a 18 metros cúbicos por hora, ¿no? Por ejemplo, en las datas que esta empresa tenía, en la solución Barren, o sea, llegaba casi hasta 2.500 ppm de cobre, ¿no? Entonces, al pasar por las resinas, ya se tiene un menor contenido, ¿no? Que ya no impactaría mucho en lo que es su proceso de ADR, lo que es absorción, desorción, y bueno, la recuperación de agua, ¿no? Bueno, eso sería todo. A ver, dejo abierto las preguntas, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias a usted también, ingeniero. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Los participantes son libres de mencionarnos cualquier duda, pregunta o consulta. Gracias. Bueno, creo que no hay preguntas, pero para finalizar, aclarar un poco más este tema. Lo que involucra tanto en la ingeniería de procesos yo diría, muy gran importancia para los pequeños mineros. ¿Por qué? Porque no solamente hay que verlo por la etapa de la producción de oro, ¿no? Sino también es que si nosotros implementamos esto, ¿no? Cambiamos el chip de la pequeña minería o la minería artesanal, eh, también se podría, ¿no? Facilitar el tema de la documentación de agua, ¿no? Porque a veces en los mineros artesanales
No hay control de eso, ¿no? No hay control de agua, no hay control de medio ambiente. ¿Por qué? Porque falta en este caso, como dicen los profesionales técnicos en eso, ¿no? ¿Y por qué no hacen eso? Porque es una inversión. Porque, por ejemplo, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, las soluciones barren quedan ahí en los diques de colas almacenados. O sea, no hay una planta de tratamiento. No hay una planta, por ejemplo, para destrucción de cianuro, remoción de metales pesados, no hay. ¿Por qué no lo quieren poner? Porque esa inversión de poner esa planta, ese mismo dinero es como que poner otra planta de oro para producir oro. Entonces, no le van por ahí. Entonces, más que todo esto es mi apreciación de que hay que incentivar a los pequeños mineritos, ya sea, por ejemplo, Bolivia, en Paraguay, yo creo que también en Ecuador también hay pequeña minería, Colombia, eh, tener esta perspectiva, ¿no? Trabajar de esa forma, porque yo creo que trabajando de esta forma también aseguraría las inversiones, ¿no? Porque a veces en la minería artesanal no se hace mucho estudio, se hace por decir una muestra, un análisis y con eso piensan de que ya tienen una alta ley de oro y piensan de que ya se van a hacer ricos, ¿no? Y no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también podemos tener minerales de alta ley, pero que no se puede recuperar oro. Y justamente esos problemas de minerales refractarios tienen las grandes mineras. Por ejemplo, es el caso de Barrick en Perú, ¿no? En Barrick en Perú, por ejemplo, en La Libertad, lo que es Barrick y Sichilca, ¿no? Que ya acabó sus operaciones y hoy en día o sea, ya no laboran ellos, sino que la empresa lo vendió una empresa que se llama Boro. Pero ellos dejaron el tema de mineral con oro, de alta ley, pero que son refractarios, ¿no? Entonces hay que entender eso de que también esos problemas que podemos tener en pequeño también lo tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces, si atacamos el problema de en el caso de la pequeña minería, en la minería artesanal, eh, tendríamos, como se dice, el menor riesgo de inversión, ¿no? El saber cómo se va a comportar el mineral en una planta, no solamente en tema de producción, cómo voy a hacer con mis pasivos ambientales, cómo voy a moverme en este caso, cómo voy a dejar mi tema de remediación, el tema de los relaves, el tema del agua, de la contaminación, de los reactivos. Entonces, involucra a todo un panorama general, ¿no? Y eso es lo que quería decir para finalizar. Muchas gracias, ingeniero. Terminando este módulo, damos por concluido esta sesión y por ende todas las sesiones que hemos trabajado hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y a los profesionales que nos han acompañado. Y eso sería todo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.